Psicólogos en el mundo real, un podcast de psicología para psicólogos con los pies en la tierra. Si recién te recibiste de la carrera de psicología y no sabes por dónde empezar, tenés muchos miedos y dudas sobre cómo es la práctica y cómo vas a desarrollarte como psicólogo, este podcast es para vos. Soy el licenciado Nicolás Piragine y te invito a descubrir una forma práctica y concreta de pensar a la psicología. Para no perderte ninguna novedad y recibir nuestro contenido exclusivo, te invito a suscribirte al newsletter. Si no sabes por dónde empezar a estudiar psicología científica y basada en evidencia, te recuerdo que tenemos un ebook gratuito y súper completo que te ayudará a empezar en forma eficaz y ordenada. Encontrarás los links a estos recursos en el episodio. Sin más preámbulos, comenzamos el episodio de hoy. Dale, Así que genial. bueno, Dale, te buenísimo. generaba un poco ahí de nervios. No, no es en vivo, nada, así No, que, había leído que no era en vivo ni nada, pero vos viste, bueno, que qué sé claro, yo, uno no sé. es la audiencia autopercibida, ¿no? De que va Claro, a ser escuchado lo que digo. Bueno, cualquier tal cosa, cual. si algo no nos gusta o decís, che, Nico, esto no tendría que haber insultado a tal profesor de la facultad, lo borramos, no hay problema. Dale, Bueno, buenísimo. bueno, Juli, primero gracias por participar, por tomarte No, un al tiempo contrario. de estar acá. Y arranco con alguna pregunta fácil para ir entrando en calor, romper el hielo, que es básicamente, bueno, ¿dónde estudiaste psicología? Que a muchos les interesa saber cuando escuchan para identificarse, ¿no? ¿Y cuáles son las teorías que más profundizaste en el momento que estudiaste y en la facu que estudiaste? Bárbaro. Bueno, primero gracias por la propuesta de poder participar acá del podcast. Yo estudié en la UBA, me recibí en el 2007. En la UBA, bueno, más que nada lo que fui profundizando, porque bueno, tiene que ver también con la línea que sigue la UBA en lo que es psicología, era sobre todo el psicoanálisis. Ahora, después de un montón de años, sé que está un poco más abierta la posibilidad a profundizar más en otro tipo de teorías, en comparación con, bueno, estos tantos años que pasaron. Pero bueno, sobre todo me pasó eso, de encontrarme sobre todo con el tema del psicoanálisis. Claro. Y en su momento, o sea, ¿cuándo te recibiste vos? En el 2007 me recibí. 2007. Sí, Y que sí, a full, psicoanálisis. sí, sí, Yo sí. no me acuerdo si entré en el 2000, por ahí, haber entrado a la carrera 2006, 2007, no me acuerdo, pero era lo único Sí, que había, lo sí. único, pero lo único. O sea, hasta Había grupos, todo era optativas, claro, algunas optativas, pero alguna no. optativa. Creo que Sí. estaba biología del Esa comportamiento, la que hice, esa sí. siempre estuvo, psicofarmacología, pero por ejemplo la de terapia cognitiva no estaba. No. Como la que está ahora. ¿Y cómo fue como cuando te recibiste? ¿En qué año te recibiste? Me recibí en el 2007. Yo me recibí, Ah, claro, claro, mi materia final fue sí. tercera edad y vejez de Jacob Ah, y quedé mm. fascinada. Así que cuando me recibí, me metí en la cátedra. Empecé Mira, como coayudante y estuve en investigación y bueno, estuve ahí algunos años que me encantó. Y arranqué por ahí. claro. Al principio ni vistas de dedicarme a la clínica. No Eso te sabía, quería preguntar. sí, No arrancaste por no la arranqué clínica. con clínica. En realidad yo Y no cuando, tenías eso en mente. no, no, para nada. No. Cuando me recibí, yo al contrario, tenía como claro que lo que no quería era trabajar con niños, eso seguro, no era mi área de trabajo, al contrario, era el otro extremo El otro polo. claro, tal cual. Y que no quería hacer clínica. Creo que por un lado porque me pasaba de no haber entendido mucho qué hacer con la clínica, o sea, desde el psicoanálisis. No me hallé con el tema de psicoanálisis. Eh, Claro. sí me gustó mucho en la facultad lo relacionado con neuropsicología. Entonces empecé a ir por ese camino. Empecé a meterme mucho en la temática de vejez por participar de la cátedra, participar de las investigaciones. Y empecé a meterme directamente en estimulación cognitiva. Fui por ese lado en ese momento. ¿Sentís Eh, que fue como una estrategia de
que de hecho me pasa con muchos alumnos y gente que sigue la cuenta y me escriben, que me dice, yo me metí a recursos humanos, es otra cosa, ¿no? Pero recursos Sí, sí, humanos sí. para no hacer clínica. ¿Sentís que te mandaste estimulación cognitiva porque era como algo más concreto donde te sentías un poco más cómoda ejerciendo? ¿O no te pintaba la clínica porque lo que conocías no te pintaba ya? En realidad me sentía muy cómoda con neuropsicología y me gustaba mucho, más que nada porque a mí siempre me interesó mucho el tema de la prevención. Y con la estimulación cognitiva uno puede, digamos, trabajar, pero totalmente. Yo, por ejemplo, no trabajo con personas que están con un deterioro cognitivo, como si fuera un proceso neurodegenerativo. Trabajo con gente que tiene el declive normal, esperable, y ayudo a que ese proceso sea lo más lento posible. Pero por un lado me gustaba mucho y por otro lado yo creo que fue como una estrategia evitativa de mi Claro, como parte. decir, bueno, de última, Claro, me gusta, menos mal que me gusta esto, porque si no, no. claro, exacto, Y exacto. después, ¿cómo fue? Más adelante que dijiste, che, o hace relativamente poco, ¿cómo fue de volverte a encontrar con la clínica desde otro lado? Fue como un proceso personal que me sucedió en el medio de estar trabajando de estimulación cognitiva. Yo en el 2012 tuve, digamos, tuve un diagnóstico de cáncer de mama y en el 2015 de nuevo. Y ahí fue como hice un parate con la carrera, o sea, con la profesión en realidad. Hice un parate, porque encima yo tenía a mi nena que tenía 1 año y medio, entonces me metí mucho en mí, en mi familia, en poder atravesar esa situación. Y ahí fue como empecé como a replantearme qué quería. Creo que a veces esas crisis hacen que uno se replantee, ¿no? La vida, bueno, si estás yendo por el camino que querés o no. Y ahí empecé a plantearme, bueno, pero ¿qué quiero yo? Ok, ¿me gusta la clínica? Sí, me gusta. Pero, y ahí empecé a pensar, quizás no es desde el psicoanálisis, tengo que abrirme a otras teorías. Yo empecé terapia con mi psicóloga, que es del enfoque sistémico, entonces me abrió también la posibilidad, con ella empecé después, a unos años después de mi diagnóstico, y ahí empecé a ver, bueno, a ver, ¿por dónde quiero ir? Y empecé a investigar diferentes ramas de la psicología desde la clínica, y además me pasó que eso fue más o menos para el 2018. El 2019 me empecé a formar, empecé en otras instituciones, todavía no te había conocido, y me empezó a gustar. No es que había comprendido del todo, pero me había empezado a gustar mucho. En pandemia, imagínate, toda gente mayor con la que yo trabajaba, empecé a trabajar casi todo lo que era terapia psicológica. Necesitaban contención, necesitaban poder tener estrategias y herramientas para atravesar esa crisis tan grande, especialmente no para todos, pero para los adultos mayores, de sentirse muy solos, el miedo a morirse, a enfermarse. Entonces, ahí fue cuando me enganché mucho más. En pandemia aproveché para hacer todos los cursos que podía y empecé a trabajar en clínica ahí. Y me Interesante. pasó, sí, bueno, No, eso. no, contame que ahora te pregunto. No, decime, porque en realidad es eso. Además yo me engancho y No, pero está bien, está buenísimo y es interesante. Y además a muchos les va a interesar, porque cada camino profesional, viste, es diferente. Tiene cosas parecidas de los obstáculos, de los miedos, de las dificultades, pero cosas diferentes también es enriquecedor. No, te quería preguntar, cuando conociste la psicología basada en evidencia, puede ser la TCC, puede ser la terapia de conducta, ¿sentiste algo diferente? Como decir, che, esto me parece que lo veo un poco más concreto, lo veo como un marco más afín, que me puedo sentir más cómoda, o cómo fue al principio? Sí, totalmente. Se siente como un liberador, ¿no? Pero Como, gracias a Dios que existe esto. totalmente, de decir, bueno, sí, puedo entender cómo hacer clínica. Pues a mí Claro. realmente me pasaba que el No es un psicoanálisis misterio de no, algo como, no, wow, viste, como, te va a resonar el totalmente. fantasma y vos decís, ¿cuándo? ¿Cómo hago esto? Esas cosas. Exactamente, me pasaba eso y me pasaba que todas mis compañeras y amigas, colegas, se dedicaban al psicoanálisis y yo empecé a sentir como un Claro, bicho medio raro, ¿viste? Decir, pero ¿cómo? claro. No, pasaba eso. Cuando encontré
Y además que me encontré en la carrera de algunos docentes, no sé si esto en algún momento en las clases lo comenté, creo que no. Una vez un docente, no me acuerdo en qué materia fue, que recién se ve que en la facultad se estaría hablando sobre el tema de la técnica de exposición y lo que se hacía, terapia cognitivo-conductual. Y planteó como antiético. Dijo, no, ¿cómo un psicólogo va a ir a acompañar? En ese momento era un ejemplo sobre un paciente que tenía ansiedad social, entonces el psicólogo lo acompañaba a una cancha de fútbol, ¿no? Era ese el ejemplo. Pero es antiético. Se veía mal, claro. Sí, sí. Claro. Entonces, viste, era como cuando yo decidí empezar a querer ir por este camino, a mí me empezaron un poco a ver como bicho raro algunas personas que yo conocía, ¿no? Claro. Y cuando realmente yo me empecé a sentir tan cómoda y empecé a explicar por qué me gustaba tanto, ahí dije, está bueno. Y Tengo que también me hacer gustó nuevos amigos, colegas. Claro, y que también me pudieran entender. Estaba bueno, yo me empecé a sentir como cómoda, sentir que podía. Eso es liberador, porque de totalmente. pasar al... Que yo tengo la teoría de que los que nos gustan otros modelos de terapia más concretos, tenemos una personalidad diferente, evidentemente, porque todos sentimos más o menos lo mismo, nos pasó lo mismo, y los que son psicoanalistas no nos entienden, entonces deben tener, yo tengo la teoría de que tienen otra personalidad, otra forma de entender las cosas, pero es liberador porque vos decís, bueno, esto lo puedo hacer así, tengo un cierto método, entiendo lo que está pasando de una forma más o menos razonable. Eso para mí fue liberador, no sé si lo viviste, bueno, me decís que sí. Sí, pero fue así, lo viví así. Y me pasó, bueno, cuando empecé a hacer estos cursos y empecé a entender más, a adquirir más conocimientos, me empecé a sentir más cómoda, pero sentía que todavía me faltaba el saber bien cómo intervenir en la clínica. Sentía que podía mucho, pero que todavía no me sentía al 100% segura. Con los cursos que hiciste en 2020, que fueron mucha introducción sobre los temas, exacto. Pero faltaba como ahí una conexión, con un puente con la... Había práctica, práctica no, mostraban casos y todo, pero sentía como que me faltaba algo más. ¿Y fue así que, o en ese momento diste con Eduquera o conociste el proyecto, o ya venías siguiéndolo? ¿Cómo fue? No sé si te pregunté. En realidad fue así, investigando en YouTube, queriendo ver bien cómo eran las primeras entrevistas de la terapia cognitivo-conductual, entré en un video que estabas vos con Rocío Arcuri, creo. Bueno, sí, con Rochi Arcuri. Sí, y me encantó cómo explicaban los dos, cuál era la propuesta, y ahí me metí en Eduquera y empecé a investigar y dije, esto es para mí. Porque además lo que a mí me gustó, que es lo que yo te había preguntado cuando te pregunté para anotarme, te consulté si era solamente para psicólogos recién recibidos, porque yo tenía muchos años. Claro. Entonces para mí era, ¿podré? Yo como que no marco mucho yo marco mucho ese mensaje, pero sí, totalmente. De hecho, ahora me está pasando mucho que estoy trabajando con psicólogos recién graduados, pero también, que me gusta mucho trabajar también, con psicólogos que ya tienen una práctica establecida y unos años de profesión, pero que quieren hacer ese cambio y veo que también les gusta mucho o que les sirve, y eso a mí me copa. Estoy descubriendo como también otros perfiles de alumno que me siento a gusto trabajando. Así que, pero claro, al principio era como, che, ¿será para mí esto? Porque me parece que es para... ¿Y qué te hizo decidir de decir, sí, puede ser? Bueno, me lo consultaste, lo hablamos. También me habías dicho algo de cerebro, que estabas como interesada en ver las relaciones entre el cerebro y la conducta. Claro. ¿Te acordás de esa charla del principio cuando te anotaste? Sí, porque, claro, viste que siempre al aprender algo nuevo empezás como a cuestionarte o a confirmar cosas que ya sabías. Y había ahí cuestiones que tenían que ver con mi práctica en estimulación cognitiva y en neuropsicología, que yo ya venía de muchos años, ¿viste? Porque ya son como, no sé, 15 años que vengo ejerciendo. Y este tipo me dice que no hay que intervenir en el cerebro, ¿qué le pasa? No, pero fue como que me abrió la cabeza. Dije, claro, es que es así.
O sea, uno a veces lo plantea de forma automática, esta cuestión de que uno aplica las cosas en el cerebro. Pero en realidad tenía toda la lógica lo que vos me decías, pero había cosas que me costaba como entender porque yo estaba acostumbrada a, bueno, cómo se, digamos, cómo se ve en el cerebro una patología, digamos, de, suponete, neurodegenerativa, cómo se veía impactada en el cerebro. Claro, el Entonces yo efecto neurológico. exacto. Entonces venía como muy enganchada con eso y era como, bueno, entender que de la terapia cognitivo-conductual, de la terapia en realidad, no intervenís en el cerebro. Directo, claro. Exacto. Es que es algo re lógico, pero a Sí, uno sí, en realidad como que le cuando lo cuesta pensás, pensarlo. pero al principio intuitivamente uno piensa que está interviniendo con o Sí, directamente en las zonas cerebrales, cuando en realidad está dando ejercicios para o que afectan. exacto. Pero bueno, qué bueno Bueno, a partir de eso te hago esa siguiente pregunta que es, bueno, decidiste sumarte al programa, ya tenías un background, o sea, tenías experiencia clínica o en estimulación cognitiva, pero no era la primera vez que veías un paciente, muchos años de estudio. ¿Y qué sentís que te pudo haber aportado como cambio principal, si es que lo hubo, o cambio de paradigma? Que, bueno, más allá de este que hablábamos. ¿Qué dirías? ¿Vos decís la terapia cognitivo-conductual en general o el curso? En este caso, sí, te preguntaría por el programa, si te hizo algún cambio de paradigma en particular o un aporte en particular. Me permitió entender súper, pero súper claro qué hacíamos la terapia cognitivo-conductual. Fue como esa placa que vos ponés en una de las clases, que es uno de los lentes del anteojo, todo como si fuera Sí. la tele, cuando perdés la señal de la tele, y el otro que tenés bien claro. Eso para mí, o sea, fue realmente entender, o sea, ok, es esto. No es que hay que Claro. encontrarle la quinta pata al gato, como se dice. Es esto. Se aplica acá. Y para Bien. cada cosa hay determinada cuestión. Y lo que me gustó mucho, mucho, fue esta cuestión de, porque muchas veces se critica, por lo menos yo escucho, que cuando yo cuento que me dedico a este enfoque, que me estoy formando también en este enfoque, mucha crítica respecto de no pensar en la historia del paciente. Y a mí me encantó que vos te enfocas mucho. Sí, tiene una historia lo que le pasa. Tiene una historia. No es que uno no, digamos, no toma en cuenta la historia, pero la piensa desde otro lado. No es como en el psicoanálisis. Entonces, Es a una mí, historia de aprendizaje, no una historia totalmente, de introyectar un fantasma o de cosas totalmente. como muy concretas, pero son históricas a full, o sea, 100%. Exacto, exacto. Y a mí lo que me permitió, me está permitiendo el programa, porque bueno, todavía lo estoy haciendo, me permitió, por un lado, ordenar los conceptos, entenderlos bien, entender qué es lo que tengo que hacer, y a mí eso me empezó a dar más seguridad, pues yo me estaba sintiendo como muy insegura en la práctica. Y por un lado me permitió como confirmar, ok, estoy yendo por el buen camino en este lado, y por otro lado me faltaba entender mejor esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una de las técnicas que empezamos a ver ahora, digo, claro, acá había un paso que me estaba faltando, por ejemplo, ¿viste? Pero sobre todo eso, es como muy claro, además, bueno, vos sos súper claro para explicar, y eso ayuda un montón. Y viste que yo te decía la vez pasada, que quizás también, porque por mi historia como coayudante de trabajos prácticos y todo, esta cuestión de lo que me gusta a mí, tanto hacerlo yo como que lo hagan conmigo, de explicarme desde diferentes lados lo mismo. A mí me encanta. Yo con mis pacientes trabajo un montón así. Explico de un lado, a veces digo, bueno, si peco de decir mucho, me dicen, Me pasa, soy culpable de repetir, pero bueno. pero a mí me gusta, me parece que ayuda un montón. Y además está buenísimo que la verdad que todos mis compañeros son muy copados y participan un montón. Está buenísimo, está buenísimo. Qué bueno. Sí. Qué bueno, Juli, me alegro. Y hablando de esto de la seguridad, o sea, en la claridad de entender lo básico, es como que derivó en Sí, mayor seguridad o como aplomo en la clínica, es decir, totalmente. Totalmente. De saber, digamos, de tener bien en claro hacia dónde tengo que ir, cómo claro. tengo que trabajar.
obviamente. Eso es como, no sé, como agua en el desierto, ¿viste? Por un psicólogo, porque Sí. yo por lo menos estuve muchos años, la primera parte de mi carrera, muy preocupado, no entendía esto que el otro, y cuando encontrás un enfoque que te aclara las cosas, es como, voy a Luján de rodillas todos los años, porque es como, o sea, realmente sentirse preocupado, no entender lo que está pasando, no poder traducir lo que le está pasando al paciente a términos que yo le puedo dar una comprensión, es estar todo el tiempo preocupado o no estar entendiendo la situación clínica en realidad, ¿no? Totalmente. Y esta cuestión de poder dar, digamos, de poder hacer cuestiones concretas con el paciente, de poder darles herramientas concretas. A mí, yo con eso me venía sintiendo cómoda, o sea, hay cosas que me sentía cómoda porque desde lo que yo me venía dedicando, que me sigo dedicando, además de clínica, me sigo dedicando a estimulación cognitiva, yo doy muchas herramientas prácticas, doy muchas tareas a mis pacientes. Entonces, eso ya a mí me era cómodo el dar tareas. Y eso está buenísimo. Bueno, yo también, que eso no te lo dije, también utilizo mucho mindfulness, tanto para estimación cognitiva como para clínica. Pero la verdad que para mí fue como, decís vos, era un oasis en el medio del desierto. Decir, pero sobre todo, ¿sabes qué? Decir, yo puedo, o sea, entiendo lo que tengo que hacer, entonces puedo. Pues si no entiendo, no sé para dónde ir. Y eso me pasaba cuando me recibí, bueno, decidí hacer la optativa de Lacan, y para mí era chino básico, la abandoné. O sea, te voy a hacer... ¿Francesa? Sí, francesa. Francesa. La abandoné. Claro. Y me sentía re mal, porque decía, ¿cómo puede ser que no entienda? Claro, porque uno se culpa a uno al principio. Dice, no, o por lo menos a mí me pasaba esto, debo ser que yo no soy para esto, o no lo entiendo. ¿Te pasa eso? No sé, tal vez hay algo que está mal en mí. Y después vas rompiendo Totalmente. como cuestionando a la facu, cuestionando a los profesores, pero necesitas como ganarte un poco de experiencia, porque al principio no. Es difícil. Bueno, y si tuvieras que decir una herramienta, ahora como algo más puntual, que te sorprendió, la que más te gustó, ¿tenés una que podrías decir? Una herramienta en cuanto a... Puede ser de cualquier módulo, o un concepto, algo que digas, esto la verdad que es lo que más me gustó. Si tuviera que quedarme con algo, me quedo con esto. Sí, bueno, a mí el módulo 1 me encantó porque fue como, aunque yo supiera varias cosas, partir de cero. Me pareció genial partir de cero. Me parece fundamental. Vos sabés que hice una entrevista con Tomás hace poquito y me dijo lo mismo. Me dijo el módulo 1. Y para mí también es de los más importantes, el 1 y el 2 sobre todo. Es el que te da la orientación, la brújula de dónde estás parado. Pero así que el módulo 1 también, qué interesante esto. Que muchas veces se dice esto de vamos a arrancar con las técnicas, y sin embargo el 1 es el 1. O sea, vos arrancás por las bases y construís todo de ahí y decís, vieron que yo les decía que era como, ténganme paciencia, esto no les va a gustar, pero después va a servir. Fue así, o sea. A ver, eso es lo que permitió que uno entendiera las cosas. Porque sin la base no podés entender, o sea, ¿de qué me sirve ir a la exposición si no entiendo el proceso, no entiendo qué es lo que pasa? ¿Qué estás haciendo? Claro. Y sí. Y eso por un lado. Y por el otro lado, también me pasó con el módulo que estamos viendo ahora de ya las intervenciones. Exposición, algo conocía, no mucho, pero nunca había aplicado exposición, pero me quedó mucho más claro cómo hacerlo, y sí me sorprendió mucho el tema de activación conductual. Esta cuestión buenísimo. No es que es recontra difícil, es algo que está buenísimo, que es plausible hacer con el paciente, que se puede, que encima a mí todo lo que es... Yo soy amante de los autorregistros y de las planillas y todo, es re mi personalidad también. Entonces, digo, me encanta. Imagínate que pero lo hago un montón con mis pacientes, que hacía siempre, desde que empecé a trabajar con pacientes,
En estimulación cognitiva se usa muchísimo para ver fallas de atención, fallas de memoria. Entonces se utiliza un montón el tema de autorregistros. Y acá, digo, bueno, que yo dije la activación conductual, en realidad ahora me salí con el tema de autorregistros, no es solamente eso, pero esto de darle paso, decir, bueno, ahora esto que es como más directivo, me pareció genial. Me pareció pensar, digamos, a la depresión desde otro lado. O sea. Viste, la perspectiva conductual de la depresión te vuela, es como el meme que hace. Ay, estaba pensando lo mismo, el meme porque ese es como te explota decís, la cabeza. como nunca se me hubiera ocurrido pensamiento negativo, visión catastrófica o negativa, la tríada cognitiva, ¿no? Pero eso es como que es más intuitivo, como que el paciente piensa negativo, pero que te digan que es por falta de actividad o de contacto con reforzadores, es como, ¿cómo? Pará. Tenés que tener ese esquema como para pensarlo, ¿no? Pero después es súper obvio también, ¿no? Es como bastante obvio en muchos casos. Decís, claro, se encerró, no hizo un montón de cosas, después se deprimió, es súper lógico. Claro. Yo también me hubiera deprimido, o sea. Es como, claro. Tal cual. Y otra cosa que me gusta mucho es que desde el primer momento empezamos a ver casos. Para mí eso es, y además pasa como que decís, ay, quiero saber más ahora, quiero llegar al otro módulo para ver cómo terminó todo el proceso. Pero el tema de ver casos, y de ver casos, esto de los casos difusos, es re importante porque si no, o sea, a mí me pasó en otros cursos que yo hice, esta cuestión de ver, bueno, para una fobia que era re obvia, no sé. Para agorafobia, una cosa re obvia, pero el paciente no me viene solamente con eso, viene con un montón de temáticas que recién quizás después de varias sesiones empezás a realmente darte cuenta, cuando empezás a hacer todo el análisis y todo, análisis funcional, empezás a encontrar como esas cosas, pero no son tan. No es todo tan lineal y no está todo tan perfectito como fobia a los perros, a los sapos y nada más, trato esto y ya está. Puede haber, vamos a decir, para ser completamente preciso, puede haber una persona que venga con una fobia simple y nada más, pero los casos difusos son los más interesantes como para exprimir todo lo que aprendemos de marco analítico conductual, llevarlo y ver que puede dar para mucho, ¿no? Depende también de la creatividad ahí del clínico para hacer esa traducción, pero puede dar para mucho. Así que me alegro, Juli, que haya servido así. Bueno, acá no tengo más preguntas. Hay una pregunta que siempre hago al final, que es si vos quisieras comentarle o recomendarle o como darle algún consejo, el que quieras, a chicos que están ahí también batallando el final de la carrera, dando sus primeros pasos. ¿Qué les dirías? Por un lado les diría que se abran a conocer diferentes, en este caso diferentes enfoques, hasta, bueno, encontrar con el que se sientan cómodos, porque, bueno, para cada uno puede haber diferentes opciones, realmente hay un montón de enfoques, pero que no se queden, quizás como me pasó a mí, tan trabada con el hecho de que era psicoanálisis o no era nada, ¿no? El estar abierto a eso y a animarse, a que los miedos no te. Paso, ¿no? Sí, a que los miedos no te limiten. Sí. Eso es súper importante porque pasa con muchos clínicos o con la profesión en distintas áreas, pero no voy a hacer un posgrado, que no está mal, porque a veces me dicen, pero Nico, ¿qué estás diciendo? Que no estudien. No. Vamos a contextualizar. Digo que a veces se hacen, no sé, 3, 4 posgrados, es decir, no hace falta. Y no es que cuando llegues al primer momento, porque el principio de exposición rige para todo, no es que cuando llegues a tener el primer paciente por los 4 posgrados, tal vez te sentís 1 milímetro más seguro, o bastante más seguro, pero no te va a eliminar el miedo. Entonces, hacé una cosita y exponete, ¿no? Arrancá, que con eso mínimo necesario ya ahí vas preguntando, vas supervisando, ¿no? Tal cual. Además, bueno, el síndrome del impostor a full. Es así. Sí. A mí me pasó al principio esta cuestión de decir, no, todavía no, tengo que seguir formándome, hasta que dije, bueno, basta.
En algún momento tengo que poner la práctica, más en la práctica misma uno va aprendiendo. Con esta cuestión que vos decís, el tema de supervisar, que es fundamental, de seguir formando y todo, pero en algún momento tenés que empezar a atender. Totalmente, sí, es así. Así que para los chicos. Juli, ¿querés dejar pues Juli está atendiendo pacientes, ya, bueno, tiene muchos años de experiencia, como nos contó. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que quieran iniciar un proceso terapéutico con vos? Después lo dejo anotado todo esto. Dale. Me pueden ubicar o por Facebook o por Instagram. El Instagram que es e.cognitiva, y ahí se hace difícil, .lic de licenciada Julieta Roskin. Igual, bueno, bien, después aparecerá... En Facebook es e.cognitiva. El Instagram es e.cognitiva.lic Julieta, y el apellido es R-O. Es difícil el apellido de Juli, así que lo vamos a dejar anotado. Sí, siempre lo tengo que deletrear. Después, bueno, también estoy en LinkedIn, que también se pueden ubicar por ahí, o por mail, que es lic de licenciada Julieta Roskin, Julieta ROJKIND, @gmail.com. Ahí va. Bueno, yo después igual siempre anoto el nombre y apellido del alumno que participó, así que vale. van a poder ver ahí lo difícil que es el apellido de Juli. Bueno, Juli, ¿querés agregar algo más? ¿Algún comentario antes que nos despidamos? No, bueno, que estoy re contenta de haber tomado la decisión de hacer el curso. Para mí fue como un antes y un después en sentirme más segura. Creo que fue la mejor inversión que puedo haber hecho para mí como profesional. Y gracias, y que me encantan las clases, eso. Bueno, qué bueno, me dejaste ahí emocionado, gracias. Bueno, gracias a vos. Escuchame, te agradezco un montón por haber participado. Y bueno, nada, esto sigue porque ahora tenemos más clases mañana y hasta diciembre, así que a prepararse porque sí. Bueno, Juli, gracias, muchas Nico. Gracias y nos estamos viendo. Un abrazo. Dale, bárbaro. Chao. Chao.